Eh, si les parece, vamos a dar comienzo a la tercera sesión, a la tercera de las conferencias de esta cátedra sobre la relación sobre la arquitectura en la pintura. Vamos a abordar el tercero de los temas de los troceamientos temáticos, por así decirlo, que establecimos a partir de este gran tema. El primer día hablamos de ciudades, de retratos de ciudades. El segundo día hablamos de los espacios de la creación. El próximo día hablaremos de huecos, umbrales, ventanas, puertas, es decir, conexiones entre el dentro y el fuera. Y hoy toca hablar de esto que hemos titulado Arquitecturas del tiempo, poética de las ruinas, vida de los edificios. Lo que voy a tratar de contarles hoy en la hora de que disponemos, pues tiene un rasgo común. Vamos a hablar de lo que en principio podría parecer la antiarquitectura, frente a la pretensión de permanencia, frente a la vocación de perennidad que tiene toda arquitectura. Toda arquitectura es una intervención sobre el mundo destinada a durar en la medida, en fin, salvo los casos concretos de arquitecturas efímeras que tienen ya su vida, su tiempo de vida determinado, tienen obsolescencia programada, por así decirlo, pero salvo casos específicos, la vocación de la arquitectura es la perennidad, por más que el arquitecto sepa siempre que esa perennidad no deja de ser ilusoria. Pero frente a esta pretensión de duración, de establecimiento sólido en el mundo, de firmitas, como diría Vitruvio, pues tenemos toda una serie de imágenes, de pensamientos sobre la arquitectura que insisten en todo aquello que pone en crisis la vocación de perennidad. El desastre de todo tipo, el derrumbamiento, ya sea por causas intrínsecas a la propia arquitectura, por malos cálculos, malos materiales, etcétera, ya sea por actividad humana positiva que busca este derrumbamiento, actividades bélicas, por ejemplo, el terremoto, el seísmo, la demolición, el incendio. Hay siempre una serie de amenazas que desnudan la fragilidad de lo que es supuestamente firme, una serie de amenazas latentes contra las que la arquitectura se defiende como puede, pero contra las que a menudo resulta completamente impotente. Por otra parte, frente a lo que podríamos llamar la temática o la poética del desastre, está la ruina que significa el paso del tiempo, la erosión continuada de la obra humana. Y está claro que entre las ruinas de los edificios habita el tiempo, que la tensión entre los estragos producidos por el paso del tiempo o por la acción humana y la aspiración de la arquitectura a la perduración es un tema de pensamiento tan antiguo como la propia arquitectura, y lo que nos interesa hoy ha sido tema pictórico frecuente. La pintura, la historia de la pintura, ha acompañado visualmente la larga reflexión sobre el tiempo, sobre el significado de la historia, sobre la tensión entre la durabilidad de la obra humana y el paso de las edades. En la historia de la pintura ha sido constante esta presencia, la presencia de la metáfora del edificio que se derrumba, que es demolido, que cae en ruinas. Esta presencia desde perspectivas muy diferentes, desde perspectivas religiosas, como hoy veremos, filosóficas, políticas, culturales. Pero si este tema ha sido constante, podemos decir que lo ha sido también de manera desigual, de manera no simétrica, sino desigual a lo largo de la historia pictórica, según lo que cada momento histórico ha tratado de hacer decir al desastre o a la ruina, ante el derrumbamiento, ante el terremoto, ante el incendio o ante sencillamente los estragos del paso del tiempo. Cada cultura
ha encontrado una respuesta, una interrogante que hacer a ese edificio y una respuesta. Hoy lo que traigo ante ustedes, pues, algunos de los principales hitos de esta historia, de eso que podríamos llamar, en cierto modo, la antiarquitectura, la arquitectura que desaparece bien por catástrofe, bien por el paso del tiempo. La primera imagen es archiconocida y volveremos a comentarla. Es el frontispicio del tercer libro de arquitectura de Sebastiano Serlio, publicado en Venecia en 1544, y que siempre se cita cuando se habla de esta poética de las ruinas, y se cita sobre todo no solo ese grabado en el que figuran unas ruinas espectaculares, unas ruinas clásicas sin identificar, con escombros, tambores de columnas, trozos de entablamentos tirados ahí delante, arcos rotos, sino sobre todo esa inscripción que está en el dintel de la ruina y que dice Roma quanta fuit ipsa ruina docet. Cuán grande fue Roma o cuán importante fue Roma, como queramos decirlo, las propias ruinas lo enseñan. Son las ruinas las que hablan de la grandeza de lo que ocurrió en el pasado. Volveremos sobre Serlio, pero es la imagen necesaria para empezar cualquier reflexión sobre la poética de las ruinas. Y como decía, las motivaciones o los paradigmas desde los que se contempla esta crisis de la arquitectura, pues son muchos. Tenemos, en primer lugar, podemos recordar la tradición bíblica y cristiana. Ya desde el primer día, pues hacía una llamada un poco a revisitar cosas que tenemos como muy metidas en la piel, sobre todo los que tenemos cierta edad. Claro, tú ahora a un joven le cuentas que si las trompetas de Jericó o que si Sansón derribando el templo de los filisteos, y le suena a chino completamente. Pero para los que nos hemos criado en una cultura marcada por la tradición bíblica y cristiana, pues la revisitación de todo ello nos hace encontrar muchos ejemplos en donde la arquitectura sirve claramente como metáfora de ese doble mecanismo que supone, por una parte, el castigo divino contra el impío, la catástrofe entendida siempre o entendida a menudo como castigo divino, y por otra parte, el milagro, la intervención divina también para ahorrar en un determinado momento las consecuencias de esta catástrofe. De la Torre de Babel hablábamos ya en otro momento, así que no. Pero quizá aquí pueden ver por un par de ejemplos de los más conocidos. Recuerden el caso de las trompetas de Jericó, aquí representadas ese momento en que los israelitas rodean las murallas de Jericó tocando unas trompetas que a la séptima vuelta de las murallas consiguen el derribo. Un tema absolutamente habitual en la pintura de tema bíblico, y ahí lo tienen representado pues prácticamente con 400 años de diferencia. A la izquierda, por Jean Fouquet, ese personaje cuya importancia le señalaba el primer día, ese grandísimo artista del gótico tardío, pero que en muchos aspectos es prácticamente un artista renacentista, y que ahí aparece en una de sus iluminaciones bíblicas. La otra imagen, donde las ruinas ocupan de manera dramática ese frontal que tenemos en primer plano, es las ilustraciones de la Biblia de Gustave Doré, el gran grabador francés, que, como saben, hizo ilustraciones de Dante, de Shakespeare, de Homero, de una serie de clásicos, y también, por supuesto, de la Biblia. Aquí las trompetas aparecen
en un segundo plano, y el dramatismo con el que aparece el amontonamiento de ruinas y de cadáveres en primer plano es una de las muestras más impactantes de esa crisis de la arquitectura. Sansón derribando el templo de los filisteos es otro tema habitual en toda esta historia. Volvemos a verlo en el caso de Jean Fouquet y volvemos a verlo, en este caso, unos 300 años después, en un cuadro de Antonio Joly en el Museo de Módena. En este caso es el castigo de los filisteos por la fuerza que Yahvé le otorga a Sansón, y la ruptura violenta, fíjense, la ruptura de las dos columnas maestras del templo filisteo y la caída de los dinteles, mucho más caótico todo en el caso de Antonio Joly, mucho más directo, las dos columnas maestras de las que habla la Biblia en el caso de Jean Fouquet. Otros ejemplos, no me voy a detener en cada una de las figuras, porque entonces nos pasaríamos de tiempo, sino que vamos a ver un poco grandes grupos de imágenes. Esta es muy impactante, es una obra no excesivamente conocida o difundida del Trecento italiano, una pintura realizada por un artista conocido como el maestro del coro di Sant'Agostino en la iglesia de Rimini, en la iglesia de Sant'Agostino de Rimini, y es un ciclo dedicado a la vida de San Juan Evangelista. San Juan Evangelista se supone que pasó la última fase de su vida en Éfeso, que fue martirizado allí, martirizado inútilmente. Ya saben que primero lo metieron en una tinaja de aceite hirviendo, pero sin ningún resultado. Y en fin, sobre todo lo que nos interesa ahora, mucho más que la historia de San Juan, es que Éfeso era la sede del templo de Diana o de Artemisa, del famoso Artemisión, que ardió en un incendio deliberado en el 356 a.C., en un incendio que se consideró de origen divino prácticamente por los contemporáneos, porque fue el mismo año que nació Alejandro Magno, pero que luego fue reconstruido y que aquí aparece en un segundo derrumbe, coincidiendo con el martirio de San Juan. Podemos casi sonreír un poco ante estas columnitas que parece que casi no hacía falta ninguna intervención divina para que se derrumbaran, pero sobre todo lo que nos queda es esa idea de la catástrofe, de la crisis de la arquitectura como castigo divino. Podemos ver el caso contrario también, un tema también frecuentemente representado, sobre todo en la pintura italiana del Trecento, en la pintura en torno a la vida y los hechos de San Francisco. Aquí lo tenemos pintado por Giotto en la Pala de los Estigmas de San Francisco, que se encuentra en el Louvre. Lo que representa es una escena que en la biografía oficial de San Francisco pues se consideró enormemente importante. Es el momento en que el Papa está con la duda de si conceder a los franciscanos o no los estatutos de la orden, y tiene un sueño, se supone que enviado por Dios, donde sueña que la Basílica de San Juan de Letrán, la sede del papado en aquel momento, se está derrumbando y que acude San Francisco a apuntalarla. El santo se convierte en columna. Frente a la crisis de la arquitectura, el santo ya es el apuntalador de esa iglesia simbolizada en el edificio que está cayendo. Naturalmente, llevado por lo que ha soñado, el Papa accede a la constitución de la Orden franciscana y al otorgamiento de la primera regla, que es lo que aparece aquí representado en esta doble escena o triple escena. Por un lado, el sueño del Papa, por otro lado, San Francisco apuntalando la Basílica de San Juan de Letrán, y por otro lado,
la concesión de la orden, de los estatutos de la orden a los franciscanos. El mismo tema representado por Benozzo Gozzoli, aproximadamente 150 años después de Giotto, con otro equipamiento visual, podríamos decir, mayor atención a la perspectiva, mayor organización de los cuadros de las distintas escenas, sobre todo gracias al papel central de esta columna que tenemos aquí. Siempre se ha destacado la perspectiva de este artesonado, pero en fin, el tema es el mismo. Lo que nos interesa ahora es esta idea de cómo las potencias divinas, no solo cristianas, las potencias divinas pueden lanzar señales a sus pueblos, señales que impliquen, que estén vehiculadas a partir de cosas que les ocurren a los edificios, a las ciudades, cosas que hacen que la arquitectura entre en crisis. Es lo que ocurre con los terremotos, con los seísmos. Los terremotos, a los terremotos les ocurre pues como a las inundaciones, como a los grandes incendios. Como saben muy bien, hemos pasado de una época premoderna, por así decirlo, en la que todo era visto desde los parámetros del castigo divino, del enojo divino, a una época científica que ya analiza estos fenómenos desde otro punto de vista. Pero aquí tenemos, por ejemplo, pues un cuadro del Museo de Bellas Artes de Sevilla, de Lucas Valdés, que es muy interesante porque aparece el terremoto de repente detenido. La tierra se ha sacudido y de repente sacan la imagen de San Francisco de Paula a la calle, y esas piedras que estaban cayendo, esos edificios que se estaban derrumbando, se quedan congelados en el tiempo. La intervención divina es momentánea. El terremoto queda automáticamente cancelado y sus efectos ahí detenidos de una manera súbita. Es un poco lo que ocurre en un edificio célebre de la arquitectura del Renacimiento, desde otro parámetro no estrictamente contrarreformista, religioso, como el que tenemos aquí. Es muy conocida la obra de la intervención, de la doble intervención arquitectónica y pictórica de Giulio Romano en el Palazzo Te de Mantua. Y aquí lo podemos ver en esa doble intervención. Por una parte, en uno de los grandes salones interiores pinta este fresco de la caída de los gigantes, que siempre se ha visto también en clave de estética manierista, de frente al equilibrio, a la quietud del clasicismo, pues esta potencia de lo descompuesto, de lo informe, de lo que no tiene reposo. La escena de la caída de los gigantes pues es célebre, y podemos volver a ver ese estilema que encontramos por todas partes de las columnas rotas, los trozos de entablamento cayendo, los arcos de los que se defundan las dovelas. Pero esto que tenemos aquí representado como la consecuencia de la ira de los dioses, lo tenemos aquí también en la arquitectura. Giulio Romano hace aquí una herejía que prácticamente nadie antes que él se hubiera atrevido a plantear. En un friso con la célebre alternancia entre triglifos y metopas, de repente hace que siguiendo un ritmo ternario, pues cada tres triglifos, uno de ellos se desplome y parezca estar ocurriéndole al edificio real lo mismo que le está ocurriendo al arco del fresco de la caída de los gigantes. Parece también como si aquí también hubieran sacado el retrato de San Francisco de Paula en un momento determinado y hubieran detenido la crisis, la caída del Palacio del Te de Mantua. Una relación enormemente interesante de complicidad entre pintura y arquitectura, entre las muchas que podríamos citar.
Y viene a la memoria, cuando hablamos de esto, cuando vemos el cuadro de Lucas Valdés, cuando vemos lo que hace Giulio Romano en Mantua, viene a la memoria algo que no es pictórico, pero que en realidad sí lo es, que en realidad tiene una componente pictórica, además de arquitectónica. Son los dos modelos de intervenciones de restauración en el Coliseo. Esto es una cosa, un ejemplo de libro que se cita siempre cada vez que se habla de historia de la restauración, para ver dos maneras diferentes de intervenir sobre un edificio histórico. Cuando se derrumba una parte del anillo que cierra el Coliseo y que aseguraba la estabilidad de la estructura, pues hay dos maneras de intervenir. Rafael Stern, en 1807, hace exactamente lo mismo que habíamos visto, o que podíamos haber visto en Giulio Romano. Congela la caída de los bloques del Coliseo. Fíjense que están aquí los bloques cayéndose. Es como pillar el edificio en el momento del derrumbamiento, agarrarlo y decirle quieto ahí, y consolidarlo por detrás con esta estructura de ladrillo que vemos aquí. En cambio, Giuseppe Valadier opta por otra solución muy diferente, por la reconstrucción en ladrillo, apuntalando el anillo original del Coliseo, por la reconstrucción en ladrillo al idéntico. Dos ejemplos que, como decía, no son pictóricos, pero sí que algo tienen de pictóricos. Y en esta misma línea, en este primer bloque religioso, bíblico, como queramos llamarle, pues otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, no podía dejar de citar a este pintor enigmático, absolutamente apasionante, el llamado Monsú Desiderio, identificado con François Nomé, con Didier Barrat. Es decir, un pintor sobre el que se ha escrito muchísimo. Tiene una personalidad que se escurre entre los dedos, que no hay manera de aferrarla, y es un pintor verdaderamente extraño, con multitud de escenas de interior fantasmagóricas, iluminadas muy dramáticamente. Y aquí tenemos este cuadro, el rey Asa de Judá destruyendo los ídolos, que en algún caso alguien ha bautizado también como explosión en una catedral. Es un derrumbamiento, una vez más, todos esos estilemas del derrumbamiento que estamos viendo. A mí me recordaba, siempre que veo este cuadro, me recuerda una propuesta muy graciosa que se encuentra, que fue publicada en la época de la Revolución Francesa en París, donde el arquitecto Jean-François Petit-Radel presentó a la convención una propuesta de cómo demoler una iglesia gótica en 10 minutos. En la época en que, por supuesto, el gótico se identifica con el fanatismo, con la monarquía francesa, etc. Y Jean-François Petit-Radel explica que lo que hay que hacer es picar los pilares por la base, rellenarlos de madera, rellenar ese hueco de madera y paja, y luego en un momento dado prenderle fuego a eso, y al final termina diciendo, pero con verdadera exaltación y con verdadero placer: y cuando todo ha ardido, la iglesia se derrumba sola y es un espectáculo maravilloso. De Monsú Desiderio a Jean-François Petit-Radel está todo ese tema del derrumbamiento de la iglesia. En esta misma línea de catástrofes están los incendios, y podríamos hacer un catálogo inabarcable de pinturas de incendios, pinturas en las que la ciudad, la arquitectura, se ve sometida a la pasión devoradora del fuego. Hay incendios míticos, como el incendio de Troya, incendios anónimos, como este de Daniel van Heyl, que se encuentra en este museo, o incendios históricos concretos como este de aquí. En los tres casos se puede hablar, y en muchos otros, de catástrofe, pero como esta catástrofe supone también un nuevo nacimiento. El carácter purificador del fuego
es muy ambiguo, es un problema filosófico verdaderamente interesante sobre el cual insistió ya, por ejemplo, Gastón Bachelard en su psicoanálisis del fuego. El fuego es destructor, el fuego aniquila personas, casas, ciudades, pero el fuego también da origen, y de ahí el mito del ave fénix, a un nuevo nacimiento. El incendio de Londres de 1666 da inicio al nuevo Londres moderno que conocemos. El incendio de Troya, archiconocido desde la epopeya homérica, es el lugar desde donde huye Eneas, llevando a su padre Anquises a cuestas y a su hijo Ascanio, y de ahí surgirá el nacimiento de Roma. Es decir, son incendios que tienen este carácter devorador, pero que a menudo suponen también, implican también este aspecto, yo diría que filosófico del carácter purificador del fuego. En el caso de Francesco Guardi, este cuadro famosísimo, incendio en el depósito de aceite de San Marcuola, en Venecia, increíblemente lo he visto en muchos sitios traducido como incendio en un depósito de petróleo de Venecia. No se sabe de que hubiera un depósito alguno de petróleo en la Venecia de 1789. Pero bueno, interesa aquí, aparte, es decir, podríamos hablar de mil cosas de la maestría de la técnica pictórica de Guardi, el modo en que es capaz de representar las llamaradas, como el viento las agita, el modo en que los bomberos, los que intentan patéticamente apagar el fuego, pululan por los tejados, pero sobre todo con toda esta expectación aquí delante nos recuerda ya una palabra que hasta ahora no hemos pronunciado, la poética del sublime, la idea del sublime, esa idea de cómo frente a la belleza clásica tradicional a finales del siglo XVIII empieza a teorizarse la idea de la existencia de un nuevo tipo de belleza, una belleza que no es equilibrada, tranquila, serena, sino es la belleza de la desmesura. Kant lo dirá muy claramente en su crítica del juicio, cuando explica que el sublime es grandes cataratas, volcanes en erupción, enormes incendios, y añade Kant muy juiciosamente que yo puedo contemplar con arrobo estético con la condición de que yo me encuentre a salvo. Es decir, que ocupes el papel de espectador que se asombra, que es capaz de experimentar un sentimiento estético hacia esa desmesura de la naturaleza puesta en marcha. Pero vamos a hablar ya de ruinas. He hablado hasta ahora de destrucciones, más o menos nos ha ocupado la primera mitad de esta charla, y llega el momento de hablar de ruinas, de destrucciones más pausadas en el tiempo. Estas destrucciones, estas pinturas de ruinas tienen muchas motivaciones, tienen muchos contextos. Uno muy evidente que aparece en la pintura gótica, que aparece en la pintura del Renacimiento, en general en toda la pintura de temática cristiana, es el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Esta es la imagen que elegí como presentación de toda la cátedra, porque era una imagen, un cuadro impresionante que se encuentra aquí en el Prado. Actualmente no está visible porque en el lugar donde habitualmente está expuesto, ahora está la exposición del Marqués de Santillana, pero cuando tengan ocasión, pues dedíquenle una mirada, porque es un cuadro que pasa muy desapercibido entre todas las maravillas que atesora este museo. Pero dedíquenle una mirada porque es una obra extraordinaria, inspirada seguramente en un grabado de Bramante, en la célebre Incisione Prevedari, y también en una estampa de Martin Schongauer, del grabador alemán. Pero aquí lo que nos interesa es cómo en esta extraordinaria arquitectura clasicista, abovedada, rota, Cristo atado a la columna representa
ese Cristo al que están torturando, el que aparentemente es el vencido de la escena, en realidad es el vencedor, porque la arquitectura en ruina es la señal del inminente, del inmediato triunfo del cristianismo sobre el paganismo. La pintura de ruinas con temática religiosa tiene siempre, o casi siempre, este sentido trascendente que queda evidente también con estos trozos arruinados por el suelo, incluso con la figura del mendigo en medio del aparente esplendor de esta arquitectura clásica. También les quería recordar, a propósito de esta ruina religiosa, pues que miren un poco en detalle el tríptico de la adoración de los magos, también de este museo, que es el gran damnificado de que al lado esté expuesto el Jardín de las Delicias. Todo el mundo se va a ver el Jardín de las Delicias y queda un poco, el tríptico de la adoración de los magos queda un poco de segundo plato. Pero en fin, si lo miran para el tema que nos interesa, pues yo he destacado aquí dos detalles. En primer lugar, la fragilidad enorme de este portal de Belén. Aquí podríamos hablar pues de esta especie de bufones que aparecen por aquí, en fin, al lado de los Reyes Magos. Todo esto, detrás de este personaje, por ejemplo, hay toda una tradición iconológica muy compleja, pero sobre todo fíjense en la inminencia del derrumbamiento de este portal de Belén. El palillo, porque no se puede decir un poste, el palillo que sostiene este tejado es tan absolutamente efímero que podemos hablar de una verdadera ruina religiosa. Lo mismo que este otro tejadillo en el que se refugia San José. San José está ausente como tantas otras veces. En realidad, esto es el postigo izquierdo, es decir, esta imagen tendría que estar a la izquierda de la central, pero pueden ver cómo San José se ha refugiado, no quiere saber mucho de lo que está ocurriendo aquí, y se ha refugiado debajo de este tejadillo miserable, absolutamente frágil, construido dentro de unas ruinas espectaculares, de unas ruinas con unos materiales pétreos impresionantes. La poética de las ruinas en el Bosco es un tema que nos podía haber ocupado pues toda una charla, pero en fin, aquí les doy solamente este ejemplo. Pero, por supuesto, la lección de las ruinas es importante sobre todo para los humanistas, sin perder nunca este sentido del triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Sí que podemos recordar este papel que aparecía en la primera imagen de todas, en la de Serlio, aquel Roma quanta fuit ipsa ruina docet. Martin van Heemskerk, ese gran dibujante al que debemos en gran medida nuestro conocimiento de cómo estaba la plaza de San Pedro antes de las grandes intervenciones que la transforman en la segunda mitad del siglo XVI. Martin van Heemskerk hace aquí este doble autorretrato fantástico en que por una parte mira al espectador y por otra parte se autorretrata a él mismo dibujando estos restos, estos poderosos restos del pasado que nos hablan de la grandeza de la época pasada, de la época clásica. Jean Lemaire, en estos dos cuadros del Museo del Prado, Jean Lemaire mezcla la potencia de las grandes ruinas clásicas con la presencia del cristianismo, esa tensión que existe siempre en este tipo de cuadros donde aparecen ruinas inventadas, imaginadas, en este caso no corresponden a ningún edificio concreto, pero donde sí que aparece un eremita orando, santificando este espacio. Lo mismo que estos dos cuadros espléndidos que también se encuentran en el Prado, de Giovanni Paolo Panini, un gran pintor italiano de ruinas, del que el Prado tiene estas muestras. Ahí aparecen unas ruinas con la pirámide de Cayo Cestio, pero
es interesante también este otro con San Pablo predicando, es decir, siempre esa tensión entre el mensaje del mundo antiguo y la irrupción del cristianismo. Las ruinas se convertirán también inmediatamente en motivo de visita turística, podríamos decir, poniendo lo de turístico con todas las comillas del mundo, motivo de interés, motivo de visita, y Antonio Joly en este cuadro del Museo del Prado lo refleja muy bien cuando pinta a la reina María Amalia de Sajonia visitando el arco de Trajano en Benevento, ese arco extraordinariamente bien conservado, alrededor del cual asoman otras ruinas romanas. Volveremos ahora sobre esta problemática cuando hable del gran protagonista de todo esto, sin duda, el pintor francés Hubert Robert. Pero antes de llegar a Hubert Robert, vamos avanzando en el tiempo. Quería mostrarles también la importancia del papel de la ruina arquitectónica durante el romanticismo. Y voy a enseñar 3 cuadros solamente, 3 cuadros que nos hablan de cómo en este paradigma romántico la fuerza de la ruina aparece equiparada a la propia fuerza de la naturaleza. Desde los parámetros del panteísmo, del mundo, del pensamiento cósmico romántico, el recuerdo de la arquitectura con esta única ruina en torno a la cual aparecen tumbas y aparecen algunos personajes, y los robles desnudos que parecen también ruinas de la propia naturaleza, componen un verdadero poema cósmico muy en la línea de todo lo que sabemos sobre la pintura de Caspar David Friedrich. En el caso de Turner, la abadía, he elegido lo mismo que podríamos haber puesto cualquiera de los cientos de cuadros, dibujos de Turner en este sentido. Las ruinas de la abadía de Malmesbury pues aparecen incluidas dentro de una poética del paisaje, donde la relación ya entre el paso del tiempo por la obra humana y los ciclos de la naturaleza parece absolutamente inescindible. Y la tercera imagen que quería proponerles, claro, parece un poco chusco, porque estamos hablando de 2 grandes maestros de la historia de la pintura, es decir Friedrich, Turner y Cecilio Pizarro, pues como que suena un poco extraño, pero ahora no nos interesa tanto la calidad pictórica, el papel más importante o no en la historia del arte, sino lo que significan las ruinas para una determinada cultura. En este cuadro del Museo del Prado, ayer y hoy, Cecilio Pizarro plantea pues exactamente esa idea del ayer y el hoy, de la arquitectura cuando no era ruina, cuando cumplía su función de devoción en la Edad Media, cuando estaba, digamos, cumpliendo su programa, y esa arquitectura de la que aparece ya al aire libre, con muros desfondados y por donde juegan chiquillos, es decir, es el resto de la historia, pero al mismo tiempo el nacimiento de una nueva vida. La arquitectura, la ruina de la arquitectura entendida como relevo, como transición entre 2 momentos históricos. Bueno, la verdad es que no sabía dónde colocarla, pero tampoco quería quitarla, porque es tan apasionante. Nos seguimos moviendo dentro de ese mundo del siglo XIX, y simplemente para recordar el papel en toda esta historia de la ilustración gráfica y del grabado. Estamos hablando de pintura, pero naturalmente hay que hacerlo en sentido amplio, y cuando nos vamos al siglo XIX, todo el mundo de la ilustración gráfica es fundamental para esto. Las ilustraciones de Jules Verne o de Julio Verne, como le solemos llamar en España, nunca entenderé por qué, porque no decimos Guillermo Shakespeare, pero las ilustraciones de Verne pues son
son un mundo apasionante para todas estas historias. Y aquí he elegido el momento de 20.000 leguas de viaje submarino, ilustrado por Alphonse de Neuville en 1875, donde los personajes que van en el Nautilus con Verne pues descubren asombrados las ruinas de la Atlántida. Los descubren en el momento justo porque inmediatamente después son sepultadas por un volcán. Pero la emoción, la absoluta admiración de estos personajes ante las ruinas, yo creo que componen, si vuelven seguro que muchos han leído la novela y no se acuerdan de este pasaje, pero vuelvan a leerlo desde este recuerdo de lo que significa la poética del sublime, la idea de cómo las ruinas hablan directamente a la emoción, a la conciencia humana, y recordarán un poco todo esto. Y ahora es cuando sí quería hablar un poco más del personaje clave en toda esta historia, o uno de los personajes claves, el pintor francés Hubert Robert, aquí retratado por la pintora Elisabeth Vigée-Lebrun, y elogiado enormemente por Denis Diderot, el gran filósofo de la Ilustración. Denis Diderot, cuando hacía la crítica de los salones de pintura de París, tuvo en varias ocasiones que enfrentarse a cuadros de Hubert Robert y en general los elogió de una manera digamos, exagerada para los elogios que solía prodigar Diderot, que siempre incluían algún punto crítico. Yo he destacado ahí esa frase que es enormemente significativa. Dice Diderot: solo nosotros quedamos de toda una nación que ya no existe, y ese es el primer paso para una poética de las ruinas. Estaba comentando el cuadro Ruina de un arco de triunfo y otros monumentos de Hubert Robert, y es una de las primeras veces en que aparece la expresión poética de las ruinas, en que aparece esa idea, digamos, derivada del pensamiento cristiano religioso, en el sentido de que la ruina te habla de la fugacidad del hombre, de que no somos nadie, de que nuestro paso por el mundo es efímero y tarde o temprano iremos al verdadero mundo, que es el celestial. Todo esto aparece ahora, sin embargo, reciclado en otro contexto no religioso, el contexto de una poética emocional en el que la ruina habla de la historia, habla de la relación del hombre con el tiempo, habla del carácter efímero de los logros políticos, de los estados, de los imperios, etcétera. Y a todo ello dedicará Hubert Robert prácticamente la totalidad de su producción pictórica, hasta el punto de que era conocido con el mote de Hubert de las ruinas. Hubert de las ruinas, Hubert Robert, pintó cientos de cuadros y dibujó trazó una enorme cantidad de dibujos. Hace 6 o 7 años, se hizo una exposición impresionante sobre su obra en el Louvre, que nos reveló hasta qué punto es importante este pintor, que no ha llegado a ocupar todavía en las historias canónicas del arte el lugar que se merecería en la pintura del siglo XVIII. Hubert Robert pinta ruinas de muy diverso tipo. Pinta ruinas caprichosas, es decir, ruinas completamente inventadas, o inventadas completamente o inventadas en el sentido de reunir en un solo lugar piezas, edificios, estatuas que se encontraban dispersos en distintos sitios. Aquí tienen un capricho arquitectónico montado con el Coliseo, pero con la estatua del gladiador Borghese y con el vaso Borghese. Aquí otro capricho completamente diferente, un arco y la cúpula de San Pedro al fondo. La potencia de este arco es impresionante. Hubert Robert fue, prácticamente se podría decir, que el inventor de ese modo de enfocar escenas a través de un túnel profundo, a través de una mirada como de ojo de puente o de ojo de túnel, que aporta, digamos, un sentido de profundidad enormemente dramático a estos cuadros de ruinas, siempre
al igual que su amigo Piranesi, con presencia humana, digamos, de un tamaño mucho más pequeño que el titanismo de esas ruinas por las que pulula esta humanidad. El propio artista se autorretrató en varias ocasiones haciendo lo que hacían otros como él en este momento, visitando ruinas, visitando tumbas, visitando sepulcros, restos de la antigüedad, dibujando. Y también prestó atención a estas catástrofes que pueden ocasionar la ruina de la arquitectura. En el Museo del Louvre se encuentra este incendio de Roma, donde la violencia del encuentro cromático entre el incendio del fondo, visto a través, una vez más, de este ojo de túnel, y la oscuridad de los edificios alrededor, pues es verdaderamente impactante. A este incendio de Roma le acompañan incendios muy reales, incendios de los que Yves Robert pudo entender perfectamente la importancia que tenían en aquel momento. Dos incendios que marcaron hitos importantes en la historia del urbanismo parisino del siglo XVIII. Por una parte, el incendio del Hotel Dieu de París, el viejo hospital medieval que se encontraba al lado de Notre Dame y cuya destrucción en 1772 dio origen al gran debate sobre cómo reconstruir el Hotel Dieu, que es un debate fundamental para la historia del hospital moderno. Las propuestas que se presentaron en aquel momento eran propuestas higienistas, científicas, enormemente avanzadas y tuvieron lugar precisamente porque previamente había tenido lugar este incendio, o el incendio de la ópera en 1781 que Yves Robert pintó tanto en el propio desarrollo del incendio, es decir, como si lo estuviéramos viendo aquí, como en sus consecuencias posteriores, el incendio ya extinguido o a punto de extinguirse y la ruina moderna que ha sido producida por esa catástrofe. También tuvo ojo Yves Robert para las nuevas actitudes ante ese mundo antiguo. Este precioso dibujo de dos jóvenes dibujando en un sitio de ruinas antiguas nos muestra hasta qué punto esa potencia del mensaje estético y filosófico de las ruinas había penetrado en las clases ilustradas de finales del siglo XVIII. O también, igualmente, la ruina va acompañada ya en Yves Robert de una pionera preocupación patrimonial. En este caso, pinta en este cuadro del Museo Carnavalet de París la violación de los sepulcros de los reyes en Saint-Denis, cuando en el momento más álgido de la Revolución Francesa los sepulcros de los reyes medievales son violados y sus restos esparcidos, en fin, como una especie de damnatio memoriae sobre toda esa tradición de la monarquía francesa. La contraposición entre el mundo cavernoso de las cristas de Saint-Denis y el mundo luminoso del gótico exterior es el teatro en el que tiene lugar la escenificación de este primer aldabonazo de carácter patrimonial. Y también Yves Robert hace otra cosa interesante cuando realiza una serie de pinturas destinadas a ilustrar la conversión del Louvre en museo en la época revolucionaria. Una de ellas es una vista imaginaria de la gran galería del Louvre en ruinas. El pintor es capaz de imaginar, de anticipar cómo incluso un edificio tan poderoso como el Louvre terminará siendo una ruina que artistas de siglos futuros copiarán y dibujarán lo mismo que nosotros ahora, que ellos en aquel momento copiaban las grandes ruinas romanas del pasado. Algo que también hará, y aquí inserto, rompo un poco el hilo de Yves Robert, pero es que tiene mucho que ver la temática. Esta idea de la ruina anticipadora aparece también aquí en este espléndido cuadro de Joseph Gandhi, donde lo que se nos representa es la vista aérea del Banco de Inglaterra
construido por John Soane, su maestro, en ruinas. El Banco de Inglaterra, en 1830, cuando se pinta este cuadro, estaba recién inaugurado. Ese edificio estaba nuevecito. Y, sin embargo, John Soane y Joseph Gandhi toman la decisión de mostrar ese edificio al público, no solo en planos, en vistas, en secciones, sino también imaginando su ruina futura. Esa ruina futura que ha hecho que desaparezca el tejado del edificio, que desaparezca la cubrición y que podamos ver toda la enorme riqueza espacial que caracterizaba este edificio, con salas de muy diverso tipo, de muy diversas geometrías, y que esta especie de ruina anticipada nos permite analizar de una manera paralela a otro tipo de documentos arquitectónicos más convencionales. Volviendo a Yver Robert, nos abre otro capítulo, que es ya el último, con el que cerraré esta revisión, que es el problema, ya cuando entramos en la época de la metrópolis moderna, el problema de la demolición. Ya no hablamos de catástrofes, de terremotos, demás, no hablamos de ruinas pausadas por el tiempo, sino hablamos de demolición en sentido activo. Quizás la primera demolición famosa, por su relevancia, digamos, mediática, podríamos decir, entre comillas, fue la de la Bastilla, al poco de ser tomada en ese acto inicial de la Revolución Francesa. Yver Robert pinta aquí la Bastilla en los primeros días de su demolición, la poderosa fortaleza medieval siendo presa de todo un grupo de personajes que pululan por aquí, por las almenas, armados de picos y de palas, y que están empezando la demolición de ese edificio, del que hoy, como saben, pues no nos queda nada. Y entramos ya en una época que es la de las grandes demoliciones de las ciudades europeas, de las metrópolis modernas. El caso paradigmático que todos conocen, el París de Haussmann. Evidentemente no les voy a poner ahora un montón de imágenes del París de Haussmann, pero simplemente baste una como ejemplo. Esa caricatura de Edmond Morin, que no, sin fecha conocida, pero aproximadamente debe ser de 1860, donde aparece reciclado el mito de Gulliver, de ese personaje o esa personaja que es París en femenino, que aparece de repente invadida por un mundo liliputiense de pequeños personajes que acuden con picos, palas, carretillas a demoler de manera salvaje esta figura femenina, donde aparece en la cabeza el recuerdo de los molinos de Montmartre y donde en el cinturón aparece por aquí el tren, el símbolo de la modernidad, que va a aplicar la piqueta sobre la ciudad, algo que recordará, por ejemplo, Paul Signac en 1897, con este cuadro que tiene varias versiones, Le Démolisseur, o en otras versiones Le Démolisseur en plural. En general, entonces, esta idea de la demolición que haría decir a Baudelaire, como comentábamos el otro día, lamentar esa idea del París que estaba desapareciendo ante los ojos, esa idea de la ruina rápida provocada por la intervención humana directa y además con fines espúreos, con fines de enriquecimiento. Del París de Haussmann podríamos saltar a Granada, a mi Granada natal. Por eso, de entre todas las posibilidades, pues traigo uno de mi tierra, pero este cuadro de Darío de Regoyos, de 1911, que se encuentra en la colección BBVA de Madrid, nos puede hacer pensar en ese tema que alguien expresó comentando que si en el siglo XVIII podíamos hablar todavía de poética de las ruinas, a partir de las demoliciones de las grandes metrópolis del XIX ya no se podía hablar de ruinas, ya se tenía que hablar de escombros, que era una cosa
completamente diferente. Derribos y escombros sustituyen claramente a la poética de las ruinas en una dinámica de transformación de las ciudades acelerada, donde la preocupación patrimonial pasa ya a primer plano. Y en esta última historia más reciente, otro pequeño grupo de imágenes que tienen que ver con la idea de la ruina moderna. Si la ruina moderna ya es incapaz de producir, de suscitar una poética como la que emocionaba a Diderot, es en gran medida porque también la capacidad de destrucción moderna es enorme. La capacidad de destrucción moderna no tiene nada que ver con la capacidad tradicional, a efectos de demolición pacífica, por así decirlo, pero también a efectos bélicos. Y les propongo 4 o 5 imágenes muy rápidas para recordar esta otra idea de la ruina humeante, la ruina que ya no tiene nada de emocional, sino que nos habla sobre todo de sufrimiento, de destrucción, de muerte. En 1871, en plena Comuna de París, Gustave Doré, que había sufrido enormemente en esos meses terribles, ese año terrible en el que París vio sucesivamente cómo se perdía la guerra franco-prusiana y París era asediado por las tropas prusianas, y inmediatamente después la revolución de la Comuna y todas las destrucciones, aparte del sufrimiento humano, todas las enormes destrucciones patrimoniales que acarreó, pues Gustave Doré lo que hace aquí es reciclar el mito de Edipo, colocar a la esfinge ante el panorama del París humeante, del París destrozado, de los muertos en primer plano, y al ángel de la humanidad interrogando a la esfinge sobre el sentido de este campo de ruinas. Algo muy parecido hace Camille Corot en este cuadro, El sueño, París incendiado, donde desde un planteamiento prácticamente onírico, pues aparece esta nueva idea de la ruina masiva de la ciudad. Y mucho más directo y concreto es Ernest Meissonier, cuando pinta estas ruinas del Palacio de las Tullerías, el palacio que cerraba el Louvre. El Louvre ustedes lo ven hoy abierto hacia el eje de Campos Elíseos y demás, pero originalmente había un elemento que cerraba ese trapecio, que era el Palacio de las Tullerías, y que en 1871 cae víctima de la revolución de la Comuna. Ernest Meissonier es quizá el último gran poeta de las ruinas del siglo XIX. La Primera Guerra Mundial vuelve a presentarnos esta idea. La Catedral de Reims, por ejemplo, bombardeada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, da origen a una enorme cantidad de pinturas, de grabados, de imágenes de todo tipo, incluso a nivel de cultura popular. La Catedral de Reims fue elevada al rango de portadora del alma nacional francesa. Fue el elemento propagandístico en el que se podía ver el salvajismo de los prusianos frente a la espiritualidad de los franceses, y por tanto fue pintada, repintada en todos sus daños patrimoniales cientos y miles de veces. Aquí esta ruina política moderna pues aparece en esta obra de Joseph Félix Bouchoir, muy poco conocida. O, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial pues trae, en fin, todo ese cúmulo de destrucciones que todos sabemos y que motivan, por ejemplo, el cuadro de Karl Hofer de las ruinas de Berlín, 1947. Voy a cerrar ya porque estamos prácticamente en tiempo y lo que voy a poner es 3 obras para terminar este recorrido por lo que significa la ruina, el desastre, la crisis de la arquitectura.
Primero, uno de los grandes artistas del siglo XX, Lucio Fontana, ese artista nacido en Argentina, de familia italiana, luego instalado en Italia, y que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1947, acude a ver qué queda de su estudio en Milán, y lo que queda de su estudio es lo que se ve ahí, un edificio víctima de los bombardeos aliados, de los últimos momentos de la guerra, y esta foto de Lucio Fontana trompicando un poco entre las ruinas de su estudio, yo creo que es significativa de esa capacidad moderna de producir escombros, mucho más que ruinas. La segunda de estas tres últimas que les decía es una propuesta estética de Anselm Kiefer, el famoso artista de todos conocido, que en 2007 acude a la Monumenta con esta propuesta de una torre derrumbada, el derrumbamiento convertido en obra plástica y el escombro elevado también a categoría estética. Y me gustaría cerrar con esta imagen. Empecé con Serlio, Roma quanta fuit ipsa ruina docet, es decir, la grandeza de las ruinas, y sin embargo vamos a terminar con Paul Klee. Klee en 1920 pinta este cuadro, Angelus Novus, que era propiedad de Walter Benjamin y que hoy se encuentra en el Museo de Israel, en Jerusalén. Walter Benjamin, en un párrafo muy conocido y muy citado, habló de este cuadro de Klee como el paradigma del horror de la ruina moderna, la ruina que no es nada emocionante, nada poética, sino que nos recuerda aquello que repetía también Walter Benjamin con frecuencia, que todo documento de cultura es en el fondo un documento de terror, un documento de violencia, de dureza. Yo creo que podemos leer rápidamente esta frase. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Yo creo que pueden ir mirando la imagen al mismo tiempo. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Muchas gracias.